Planteamiento del problema. Muchas veces tendemos a correr antes de gatear, nos saltamos pasos y queremos analizar circuitos complejos sin siquiera saber qué es la electricidad. Vivimos una nueva era llena de electrónica y la falta de conocimiento básico representa un gran problema. Objetivos. Primero que nada tenemos el objetivo general. Este va a ser presentar información acerca de los principios y conocimientos básicos de la electrónica. Esto se debe hacer de manera clara y precisa, ya que regularmente esto va hacia a personas interesadas en el campo del conocimiento de la electrónica. Objetivo específico. Realizar una investigación con ayuda de estrategias para poder conocer más a fondo lo que es la electrónica, ya que en nuestra investigación pues abarcamos ciertos puntos, por ejemplo, qué es la electrónica, eh, pues su origen, su función, sus principios básicos sobre todo, y su importancia en la actualidad. Delimitación del problema. Durante muchos años, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, ha existido un gran número de alumnos con dificultad en el aprendizaje de su carrera técnica. Esto puede ser implicado por diversas circunstancias. Sin embargo, la más notable de ellas es la falta de información introductoria acerca de su área de estudio, ya que esto da sus primeros límites a lo que un futuro podrá ser una carrera profesional. Por lo tanto, nuestra investigación se centrará en dar una introducción a la electrónica a los alumnos que cursen tercer semestre de preparatoria, en específico a aquellos que cursen la carrera de sistemas digitales. Esto es para evitar que haya un gran índice de dificultad en el aprendizaje, por lo menos en la carrera ya mencionada. Cabe aclarar que en esta investigación no se manejará ninguna tipo de estadísticas ni índices en los alumnos reprobados en las distintas carreras del CECIT número 3. Solamente aquí se incluirá una investigación de recopilación de los conocimientos que un alumno debe de conocer para cursar satisfactoriamente su carrera como técnico en sistemas digitales. Hola, yo soy Arenas Torres Nicolás Francisco y estoy con mi compañera Bautista Colcilla Brisa. y nosotros daremos inicio a los temas de los principios de la electrónica. El primero de estos temas es la constitución de la materia. La electricidad tiene su origen en el movimiento de una pequeña partícula, llamada electrón, que forma parte del átomo. El átomo es la porción más pequeña de la materia y está compuesta por un núcleo, donde se encuentran otras partículas, como los protones y los neutrones. La fuerza que obliga a los electrones a circular por un conductor depende de la diferencia de electrones existentes en los extremos de este conductor. Si en un extremo se tienen muchos electrones, mientras que en el otro apenas hay, aparecen huecos. La tendencia natural es que se produzca una circulación de electrones hacia el extremo donde hay huecos, para alcanzar así un equilibrio. El segundo tema es el origen de la electricidad. Hay varios fenómenos que consiguen arrancar electrones y establecer una corriente. Algunos ejemplos de estos son los temporales, los cuales son la unión de dos metales con diferente potencial termoeléctrico que al ser calentados generan una corriente. Otro de estos fenómenos es la deformación física experimentada por un cristal de cuarzo, el cual genera corriente en los extremos del mismo. El último de estos se da que al incidir la luz en determinados compuestos de silicio, se desprenden electrones y se establece una corriente. Después pasaremos con el tema del circuito eléctrico. Este se puede definir como, se puede considerar como el camino que corre la corriente desde un generador de tensión hacia un dispositivo de consumidor o carga. También otra definición es el conjunto de elementos electrónicos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con el fin de transportarla y generar otro tipo de energía. Esto lo podemos ver en nuestros aparatos electrodomésticos.
Las unidades eléctricas son tres principales, la primera es tensión eléctrica, que es la fuerza potencial entre dos puntos cuando existe una diferencia en el número de electrones. Su unidad de medida es el voltio y se representa con una V. La segunda es corriente eléctrica, la cual es la cantidad de electrones o tensión que circula por un conductor cuando hay tensión aplicada a sus dos extremos. Su unidad de medida es el ampere y se simboliza con una A. La última es resistencia eléctrica y se define como los electrones que circulan por un conductor encuentran una cierta dificultad para circular libremente, ya que es propio del conductor que opone una pequeña resistencia y esta depende de su longitud. Su unidad de medida es el ohm y su símbolo es este que podemos apreciar aquí. La ley de Ohm. El nombre de la ley se debe al físico alemán Georg Ohm, y que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Su fórmula es expresada como V es igual a R por I, donde V es el voltaje, que es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, y es medida en voltios. La letra R, que es la resistencia referente al obstáculo que la corriente encuentra en su camino, y es medida en la unidad ohm, simbolizada por la letra griega omega, y por último la letra I, que es la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un conductor, y es medida en amperes. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845 y son muy utilizadas para obtener los valores de la corriente y el potencial eléctrico en cada uno de los puntos de un circuito. Son dos. La primera es la ley de nodos. Para aclarar, un nodo es el punto del circuito donde se unen más de una terminal de un componente eléctrico. Esta se basa en la ley de la conservación de la carga. La ley dice lo siguiente: en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Existe la segunda ley, la cual es la ley de Mayas o la ley de las tensiones eléctricas. La tensión eléctrica es otra de las formas de referirse al voltaje. Aclarado lo anterior, esta ley suele anunciar que, en todo circuito eléctrico cerrado, ocurre que la suma de las tensiones de una batería siempre es igual a la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias de dicho circuito. Ahora, las leyes de Kirchhoff nos permiten hacer un balance de un circuito eléctrico. Igualmente, estas permiten tener un control tanto de la intensidad como de la corriente que circula por el mismo. Continuamos con la ley de Coulomb. Esta establece que podemos calcular la fuerza electrostática de atracción o repulsión que existe entre dos partículas, ya sea partículas, objetos o cuerpos, según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. La electrostática es la parte de la física que estudia aquellos fenómenos con cargas eléctricas en reposo. Esta ley de Coulomb fue enunciada por el físico francés Charles Agustin en 1875. Esta ley nos enuncia que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan las cargas en reposo es directamente proporcional al producto de ambas cargas, sea carga 1 y carga 2, e inversamente proporcional a la distancia que las separa. La primera ley de la electrostática nos enuncia que la fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y es de atracción si son de signo contrario. En el siguiente gráfico podemos representarlo de la mejor manera. Se hacen las cargas de signo contrario se atraen, como lo podemos ver en el gráfico. Podemos representar a la bola roja como signo positivo y a la azul de signo negativo, por lo cual son signos contrarios, se van a atraer, por lo cual hay un corazoncito. En la siguiente parte es de carga de mismo signo, se repelen, se separan, no hay atracción, por lo cual lo único que les une es el odio entre ellas mismas y eso no hay como un tipo de atracción entre ellas. Origen de la electrónica. La electrónica tuvo su inicio con el llamado efecto Edison, ya que Thomas Alva Edison en 1883 lo pudo notar por primera vez al liberar
electrones de un elemento a partir de la incorporación de energía calorífica. Y aquí nos remontaremos a la década de los 40, donde nacen los transistores por la necesidad de controlar el flujo de la corriente eléctrica. Esto significará una nueva era para la electrónica, ya que reemplazarán por completo las válvulas, ya que los transistores son más pequeños, eficientes y duraderos. Hacia finales de la década de los 50 nace una nueva técnica revolucionaria que permite a la electrónica avanzar mucho. Estos serán los circuitos integrados, con los que inicia la era de la microelectrónica. Además, permitieron el desarrollo de sistemas más complejos. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es muy parecida a la electricidad, ya que la electrónica es una rama de esta, y a su vez de la física, que son los encargados de estudiar los fenómenos eléctricos. La electrónica nace con los tubos de vacío o válvulas, que a su vez dan origen a sistemas como la radio o televisión, con las que se inicia el consumo masivo de aparatos eléctricos, y a su vez se da la primera definición de electrónica, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los electrones en los tubos de vacío. Como sabemos, la ciencia es una ciencia que evoluciona constantemente. Aquí es cuando se da inicio a la era de los transistores. Y asimismo se da paso a una nueva definición de la electrónica, que es la ciencia que estudia y aprovecha la electricidad mediante dispositivos semiconductores y otros. ¿Qué son los circuitos en serie? Bueno, los circuitos en serie son aquellos en los que los elementos estarán conectados como las cadenas de un eslabón. O sea, el principio de uno será el final del otro y así consecutivamente. Esto trae varias consecuencias a la hora de calcular corrientes o voltajes, pues la corriente total será la misma para todo el circuito. En cambio, el voltaje será la suma de cada uno de los componentes. Y pasa lo mismo con la resistencia, que será la suma de cada uno de los componentes. Nota, una de las desventajas de estos circuitos es que al tener una corriente igual y continua, cuando un elemento se llega a descomponer o llegue a hacer un falso contacto, el resto de los elementos también se va a apagar o va a dejar de funcionar por esto mismo de que están conectados uno tras otro, uno tras otro. Y bien, ¿qué son los circuitos en paralelo? Pues al contrario de los circuitos en serie, estos no van a estar conectados uno tras otro. Estos estarán conectados en diferentes puntos del circuito. Estos puntos se llamarán nodos y nos ayudarán más adelante a hacer varios cálculos. ¿Qué pasa con el voltaje aquí? Ya no se va a sumar, ahora el voltaje va a ser el mismo para todo el circuito y la corriente, que antes era la misma, se va a sumar con cada componente y esa será la corriente total. Y bueno, tal vez se preguntarán qué pasa con la resistencia. Pues como la fórmula que vemos en pantalla, la resistencia será calculada como el inverso de la resistencia. Y bueno, las sumamos. Tal vez es un poco más complicado hacer algunos cálculos, sin embargo, la ventaja de este tipo de circuitos es que si desconectas uno, los siguientes elementos seguirán funcionando igual, pues la corriente no depende uno del otro. Circuitos mixtos. Estos circuitos son combinaciones del tipo serie paralelo. Todos los circuitos se rigen por unas reglas naturales a lo que los hombres les hemos dado el rango de leyes. Estas leyes se basan en la llamada ley de Ohm. De esta ley se rigen las demás, las cuales nos permiten conocer anticipadamente los resultados que se prevén dándose por buenos. En otros casos se encarga de evitarnos largos procesos que no llevarán a ninguna parte. Importancia de la electrónica. La electrónica es fundamental en la capacidad del ser humano al construir implementos complejos y herramientas autónomas. Sería difícil imaginar una sociedad sin aparatos eléctricos, los cuales llevan a cabo tareas de las más diversas. Nos ayudan a medir el tiempo, a hacer cálculos complejos en una fracción de segundos. Nos permiten entretenernos con música, videos o juegos. Nos permiten comunicarnos a larga distancia en tiempo real, además de que ayudan en la industria. Sus aplicaciones parecen no tener límites. Por eso la electrónica es actualmente una de las ramas más importantes de la ciencia y de la ingeniería. Tiene la capacidad de construir mecanismos lógicos
que funcionen a partir de circuitos cerrados de electricidad, que ha sido fundamental para engendrar una nueva generación de artefactos más potentes e inteligentes. Sin duda darán una gran ventaja en el campo de la robótica y de la automatización. Como conclusiones, podemos decir que es bastante importante tener conocimientos sobre la electricidad, ya que es algo con lo que convivimos día a día y sin estos conocimientos básicos como los principios de la electrónica, se nos pueden complicar las cosas en la vida cotidiana. También es importante debido a que puede salvarnos de situaciones peligrosas relacionadas con la electricidad, y el tener estos conocimientos es vital en estos momentos. Y ahora ya será más fácil convivir con los dispositivos electrónicos, ya que estamos en una revolución electrónica constante.